Bueno, en el encuentro pasado nos habíamos quedado en la pregunta 2A y había quedado pendiente 2B, 2C y 2D, ¿verdad? En la pregunta 2B, que charlamos un poco esto de, bueno, de la consigna y demás, teníamos que realizar la representación gráfica e interpretar estas medidas dentro de esta representación gráfica de la función afín. ¿Pudieron realizar la representación gráfica? Hablen ahora o callan para siempre. No quieren hablar, les comieron Hoy la lengua no. a los ratones. Pueden hablar Bueno, cuando quieran, chicos, ¿eh? bueno, sigo. Em, Podían, bueno, realizar la representación, no les pedíamos que fuera específicamente a mano, lo podían hacer en el GeoGebra o podían hacer tablas de valores o utilizar el método ordenada pendiente para graficar o buscar las raíces o cualquier método que ustedes conocieran era válido para hacer la gráfica. ¿M? En este caso les quedaba una recta creciente en donde, bueno, teníamos estas dos variables que acá no están porque no aparecen en el GeoGebra, pero tenemos la variable tiempo y la variable e de t en el eje Y. Em, y después, dentro de esta misma gráfica, teníamos que interpretar estas medidas o estos cálculos que habíamos hecho previamente, ¿sí? ¿Cómo se les ocurre que nosotros podemos interpretar esto en esta gráfica? Vamos a ponerlo más gruesito. Ahí está. Vamos a poner el rojo. En realidad, bueno, interpretar tiene que ver con, bueno, ver cómo estas variables las podemos visualizar dentro de este gráfico, cómo estas medidas que teníamos acá arriba, podemos visualizarlas dentro del gráfico. Entonces, por ejemplo, t sub 2 menos t sub uno, fíjense que siempre toma de, tenemos que tener en cuenta primero dos puntos cualquiera de la recta. Nos conviene elegir puntos que estén definidos, por ejemplo, este punto y, no sé, este punto, ¿sí? Esos dos puntos, que forman parte de la recta que nosotros graficamos. Entonces, si yo tendría que identificar t sub 2 menos t sub uno, este sería nuestro t sub 2 y este sería nuestro t sub uno, ¿verdad? ¿Eso, chicos, les costó representarlo o verlo en el gráfico? Ahí se unieron. El que quiera hable, ¿eh? Tranqui. Yo no lo entendía, dice Abigail Montiver. Bien, pero ahora vas entendiendo, Abigail, si voy muy rápido me frenás y lo vemos, ¿eh? Avísame cualquier cosa. Ahora que lo explicó con T sub 2 y T sub uno, ¿lo entendiste? Ah, Sí, dice que entiende. Ahí lo bien. estoy viendo en el chat. Entonces, bien, gracias. Entonces nosotros tenemos que interpretar esta diferencia. Bueno, ¿qué pasa si yo hago t sub 2 menos t sub uno? Si nosotros hacemos t sub 2 menos t sub uno, en este caso el resultado nos da uno, ¿no es cierto? Que es la diferencia entre los dos, un segundo. Y eso pasaba lo mismo con cualquiera de los dos puntos que yo eligiera de esta recta. Yo elegí estos dos porque estaban definidos, pero podríamos haber trabajado con cualquier dos puntos que pertenezcan a la recta y pasaba lo mismo con esta diferencia o esta variación que aparece dentro del eje de las abscisas. Y después teníamos que ver lo mismo, pero fíjense que es e de t sub 2 y e de t sub uno. Es decir, que analizar lo mismo, pero en el eje Y, que es donde teníamos la variable e de t. Entonces, fíjense, en este caso, ahí me fui con línea de puntos, este sería, vamos a borrar acá para que quede más bonito, ahí está. Este sería e de t sub 2
que en este caso valdría 5. ¿Por qué? Porque bueno, es la otra coordenada del punto que yo elegí. Y esta coordenada sería E de t sub 1. Si yo hago la diferencia entre justamente E de t sub 2 menos E de t sub 1 en estos puntos que yo elegí, sería 5 menos 3 y podemos ver justamente que sería 2 con cualquiera de los dos puntos que nosotros hayamos elegido. Fíjense que esa diferencia que nosotros tenemos acá, y voy a borrar esto para que lo puedan ver bien. No sé si quiere hablar alguien o es que se sumó No, alguien. es que se sumó Mariela González. Se acaba Ah, de sumar. perfecto. Esta diferencia de e de t sub 1 la podemos visualizar acá, que es 1. Y la diferencia entre e de t sub 2 y e de t sub 1 la podemos visualizar en esta región, que sería 2. ¿Lo ven a eso? Eso hubiese pasado con cualquiera de los dos puntos que yo hubiese elegido de la recta. En estos dos que yo elegí particularmente pasa eso, pero si elegía cualquiera otros dos puntos de la recta iba a pasar exactamente lo mismo. ¿Sí? Claro, si bien eso lo hiciste con un ejemplo, puede haber elegido cualquiera Cualquier punto, y ¿sí? fíjense que les daba lo mismo. Eso es de alguna forma la interpretación de lo que ustedes hacen algebraicamente y cómo lo ven reflejado en el gráfico. Exacto. Eso era lo que Además, buscábamos. bien, y lo último era, bueno, a ver, este cociente que nosotros hicimos al final, entre la variación de y la variación de t, que siempre, como vimos, estas diferencias nos daba 1 y esta diferencia nos daba 2. Fíjense que ese cociente siempre nos daba 2 también, ¿sí? Que alguien lo dijo, si no me equivoco, fue Alejandro la vez pasada que nos Sí, ahora no lo encontramos. veo, pero sí lo dijo Lo Alejandro. dijo la vez pasada que bueno, que ese cociente, si yo analizaba justamente la pendiente de la función que habíamos graficado, coincide con esa pendiente. Nosotros vemos la pendiente de dt igual 2t más 1. Sabemos que la pendiente es ese número o ese coeficiente que acompaña a la variable independiente, en este caso que es t, es 2. Entonces, bueno, ese cociente coincide con la pendiente de esta función que hemos graficado. No sé si alguien quiere hacer una pregunta. Pueden hacerla sin problemas, no vamos a decir nada. En cambio va a sumar para los que lo ven después. Así que tranqui, Totalmente. pregunten sin problema. Lo que sea, lo que sea pueden preguntar. Si no, seguimos. Sigo. Entonces, Se activó un micrófono, pero no sé si es porque quería ah, hablar. No, creo que no. Por lo que veo no, el silencio me dice como que entendieron. O no se animan a preguntar, es una de dos. una de las dos. Bueno, espero que sea que entendieron y yo sigo. Cualquier cosa igual pregunta. Después, bueno, la pregunta C decía qué puede decir sobre el movimiento, qué puede decir del movimiento durante todo el trayecto. Eh, alguien, una de las que está aquí, puede compartir a ver si puso algo o si habían puesto que no habían entendido. Si no, puedo buscar algún trabajito rápido y lo vemos. Por ejemplo, ¿se acuerdan que habíamos dicho que este movimiento nosotros teníamos dos variables? Teníamos t y e de t. Y teníamos graficada esa función que si yo me vuelvo al problema original, estaba relacionando la posición de un móvil en cada instante t a partir de un punto de referencia.
Entonces, por ejemplo, a medida que aumenta, como vimos acá, a medida que aumenta un segundo o era un minuto, no me acuerdo si era un segundo o un minuto. Vuelvo. En segundos. Vuelvo para aquí. Acá estamos. A medida que va aumentando, por ejemplo, un segundo el tiempo o la variable independiente, ¿qué va pasando con EDT? ¿Qué va pasando con la posición? ¿Cómo va aumentando? ¿Va disminuyendo? ¿Qué les parece? Aumenta, ¿o no? Aumenta. Bien. Y mira, analicemos esto. Pasó un segundo, ¿no? Estaba en cero, ¿sí? Va aumentando. ¿Cómo nos damos cuenta primero que va aumentando? Esos ahí les decimos que recuerden los conceptos de función afín del secundario. Sí, lo mismo funciona fin, se ve en el primer cuatrimestre de cálculo. Ah, bien. Ah, ¿De acuerdo? pero La misma gráfica nos dice que va aumentando. Va aumentando, claro. A medida que aumentan, ¿se acuerdan? En realidad la definición, digamos, más formal, a medida que los valores de la variable independiente aumentan, también aumentan los valores de la variable dependiente. ¿Qué quiere decir? Que si a medida que pasan los segundos, va aumentando también la variable EDT, ¿sí? Y fíjense, con lo mismo que teníamos recién acá, a medida que pasa un segundo, la variable va aumentando, ¿sí? ¿Y se acuerdan que habíamos hablado acá? Me voy a volver a la tabla. Que habíamos dicho que acá siempre nos daba el mismo valor, ¿no es cierto? Que nos daba 2 metros por segundo, ese valor. 2 metros por segundo en toda la tabla. Eso lo habíamos charlado la vez pasada. me ¿Se acuerdo acuerdan que que? me acuerdo Sí, que una de las chicas había dicho que como le había dado siempre dos, pensó que estaba mal. que estaba mal, sí. Ujú. Sí, exactamente, pero no, al contrario, estaba bien. Nos daba 2 metros por segundo y habíamos dicho, bueno, que representa en este caso el concepto de la velocidad media. Entonces, de este movimiento yo puedo decir, bueno, entonces, si me da siempre ese mismo valor, podemos decir que esa velocidad media es constante. Va a ser siempre la misma. ¿Se entiende eso? Sí, dice Soledad. Bien. Y unido a esto que acabo de decir, la pregunta D dice, bueno, ¿cuál es la velocidad del móvil a los 2 segundos de inicio del movimiento? Y a los 3, y a los 5, y a los 20. ¿Qué me pueden decir? Como habíamos hablado, que la velocidad es constante, para cualquier instante, para cualquier momento que yo analice cuál es la velocidad va a seguir siendo de 2 metros por segundo. Soledad y Karen te respondieron 2 metros segundo. Ah, muy bien, Ajá. muy bien. No quieren activar los micrófonos, no Exacto, hay están problema. tímida para el tema del audio, están bien para la parte escrita. La No hay parte problema. escrita estoy viendo bastante participación. Ahora, la parte hablada, no. No, no, No no. No sé si hay mucho ruido de fondo tal vez en la casa, entonces no. hay No problema, quieren no hay activar el problema. micrófono ni por casualidad. No se animan. Ni menos Cuesta, la cuesta. cámara. Bueno, cuesta activar el micrófono en las clases virtuales, sé que cuesta. Pues me ha pasado. Bien. Eh, Reemplazar en la variable y ahí te va a dar lo que va por segundo. Mariela, ¿hablaste? Sí, Me gusta hola Mariela que esté en Mariela. la clase, me encantó. Mariela. me ha podido unir. Sí, en Bien. realidad lo reemplazás en la variable y ahí te va a ir diciendo cómo va creciendo la función. En realidad, Mariela, fíjate que nosotros acá tenemos solo dos variables, el tiempo y en este caso el espacio o Claro, la distancia. Eh, para poder calcular la velocidad tendríamos que aplicar una fórmula y demás. Pero sí.
como nosotros a través del análisis de la tabla anterior vemos que la velocidad es siempre la misma, ¿sí? O Ujú. sea, la velocidad es constante, no hace falta realizar ningún cálculo en el D porque podemos decir directamente que la velocidad va a ser de 2 metros por segundo, En ¿sí? todo. En todo su... En todo el movimiento de este automóvil en particular. Exacto, ese cociente que les había dado en la última columna, lo vemos reflejado acá. Exactamente. Bien, no sé si paso a la 3 o alguna duda más de la 2. Pregunten, pregunten, chicas, por favor. No, no las quiero llamar una por una. Abigail, Daniela, Guadalupe, Karen, Qué María mala. Fernanda. Yo ahí estoy, soy la buchona, disculpen, pero pueden hablar quien sea, chicas, no hay problema. Sofía, ahí está Sofía, la estaba viendo. Uy, lo agrandó un montón. Solamente que no sé si hay problemas de internet que van, vienen, van, vienen. Una abandonan, Ah, entran. No y sé qué capaz que pasa. sí, capaz que Sí, puede sí, ser que porque el viento a mí me sonda ha pasó dejado recién. estragos. A mí me pasó recién. Ujú. Sí, sí, eso está pasando. Bueno, paso a la actividad 3. Cualquier cosa, vuelvo al final si alguien se quedó con algo de la actividad número 2. En la actividad 3, en realidad el trabajo era muy parecido a la actividad 2. Teníamos el caso de un malabarista que lanza hacia arriba una pelota con una trayectoria h de t igual menos 12t cuadrado más 96t más 100, donde h representa la altura en centímetros al cabo de t segundos de transcurrido el lanzamiento. Y también teníamos que completar una tabla con la particularidad de que esta tabla, cuando la completáramos, se trata de una función. ¿Alguien me puede decir de qué tipo de función se trata? Cuadrática. Es una función cuadrática. Entonces, la representación de esa función no va a ser una recta, ¿no? Como recién que nos pasó que era una recta, va a ser ahora una parábola. Entonces, bueno, teníamos que reemplazar en esta función en particular por los valores de t que nos iba dando en cada una de las tablitas, en cada una de las filas de la tabla. Esto es igual que lo que hicimos en la actividad número 2. Y después, bueno, hacer ese cociente entre cada una de las variables. ¿Alguien tuvo una duda en completar la tabla? Acá sí no nos daba siempre el mismo resultado. Acá, bueno, yo les cuento, yo los tengo acá resueltos. Nos da 84, 60, 12, menos 12, menos 36, menos 6 y menos 84. Abigail dice que la verdad que ella Sí. se re perdió. Para completar la tabla, No sé, pero dijo eso. a ver, en realidad Sí, completar, dice sí, dijo bien, Abigail. para completar la tabla, lo que hay que hacer, Abigail, es lo mismo que en el anterior. A ver, lo voy a agrandar, a ver si lo agrando un chiquitín para que se vea más. Ahí. Viste que otra vez estamos trabajando con intervalos, donde el primer valor del intervalo, el primer extremo, sería t sub 1 y el segundo extremo del intervalo es t sub 2. ¿Sí? Entonces, para poder hacer esta variación que nos pide acá, tengo que hacer una diferencia entre h de t sub 2, es decir, primero reemplazar en la función cada vez que aparece t por t sub 2, y el resultado de eso le tengo que restar reemplazando en la función t sub 1. Entonces, por ejemplo, para el primer intervalo, nosotros sí tengo que reemplazar a h, lo voy a hacer acá, a ver si se ve. Primero h por t sub 2, ¿sí? Simplemente cada vez que aparece t, en vez de poner t para la primera fila, tendríamos que poner un 1. En la segunda fila, si quisiera hacerlo en la segunda fila, tendríamos que poner cada vez que aparece t un 2. Entonces yo lo voy a hacer con la primera, por ejemplo. Entonces digo, bueno, tengo que hacer h de t sub 2 para la fila 1. Le voy a poner fila F1. Entonces si quiero hacer h de t sub 2, digo, bueno, tengo menos 12
menos 12 por t al cuadrado. Entonces t al cuadrado es 1. Es como una típica tabla de valores una tabla de valores para hacer la gráfica, igual. Entonces tengo menos 12 por 1 al cuadrado más 96 por 1 más 100. Resuelvo todos esos cálculos, que ya les voy a decir cuánto me da porque ese no tengo el resultado, pero ahora lo hago con la calculadora. Tenemos menos 12, menos 12 por 1 más 96 más 100. Eso da 184. 184, ahí decía Abigail. Perfecto, gracias, Abigail. Soledad. Soledad, perdón. Gracias, Soledad. 184. Es decir, que para la primera fila, nosotros la variación de la altura sería 184, que es lo que nos dio la función evaluada en t sub 2, es decir, cuando reemplazamos la función por t sub 2, que en este caso era 1, y ahora tengo que reemplazar a la función, pero en vez de reemplazarla por 1, reemplazarla por 0. Es decir, cada vez que aparece el 1, en este caso, vamos a hacerlo ahí, en vez de poner 1, tendríamos que poner 0. Así me ahorro tiempo en escribir. Entonces me quedaría 12 por 0 al cuadrado, menos 12 por 0 al cuadrado, más 96 por 0 por 100, que eso nos va a dar 100. Resto estos dos resultados, 184 menos 100, y eso nos va a quedar 84 centímetros. Hasta ahí, entendió? Abigail creo que hizo la pregunta. Ahí se entendió. Sé que fuiste y volviste por el tema de internet, pero más allá de eso. No me digas. Sí, justo la que te preguntó se fue y volvió, pero Abigail, no sé si entendiste ahí lo que había hecho. Que fue Sí, reemplazarla. ¿Sí? se me desconectó por el wifi, sí. Oh, Pero sí entendí. bien. Lo mismo tendríamos que hacer entonces con cada una de las otras filas. Y después, bueno, en este cociente, en realidad, acá tendríamos que poner la variación de h. Tenemos que hacer 84, que es el resultado que nos dio la columna anterior, dividido la diferencia entre los intervalos, que si yo veo la longitud de esos intervalos es siempre 1, en los intervalos que hemos puesto. Entonces nos quedaría, en este caso, 84 centímetros por segundos. ¿Sí? Hasta Y ahí después, sin dudas. Sí, ahí en el grupo estamos diciendo con las chicas que se nos traba. Se escucha ah, como rara la voz. ¿estará mi internet malo? Yo a vos, Pau, te escucho bien. ¿Me escuchás bien? Sí sé que como que a Sole, a Abigail y hay como una chica más que van y vienen. Se Digo, le bueno, corta. se le corta. Yo acá tengo Weaver, no sé si fue Ah, sin problema. Yo acá y estoy grabando aparte, pero vos me escuchás bien a mí. yo le Porque escucho para bien. No capaz. sé si los demás tienen el mismo Es problema por que... parte, momento. Ah, es por momento que se corta. Sí, Sí, es que puede ser la calidad de internet del momento. No sé, vuelvo a decir si el sonda ha dejado tan malas conexiones o qué, pero siempre cuando hay árboles caídos o lo que sea, el tema de la electricidad y ahí sin duda el tema del wifi es un Sí, drama. Pero bueno, lo bueno que se está grabando igual la clase, más claro, allá que cualquier no... cosa, bueno, podemos Claro, volver a la grabación. exacto. Pero no, yo no la escuché en ningún momento que se le paró el audio o algo por el estilo a Pau, pero bueno, puede ser, Bueno, vuelvo a decir, el internet lamentablemente no... Puede ser el internet de ellos, porque a mí tampoco se me ha cortado en ningún momento, ni la voz, ni nada, nada. Claro, puede ser.
puede ser eso. Bueno, sigo y bueno, cualquier cosa pueden volver a la grabación. Entonces en el A teníamos que completar la tabla y realizar la representación gráfica. La representación gráfica de esta función que teníamos acá, de h de t igual menos 12t cuadrado más 96t más 100. Yo hice la representación gráfica con GeoGebra, pero lo mismo, ustedes lo podían hacer a mano, con tabla de valores, o también podían hacerla hallando los elementos de la función cuadrática. De cualquier manera era correcto, Exacto. ¿sí? Si lo quieren hacer por GeoGebra y después mandan la captura y lo ponen dentro También de es válido. Bores, también es válido todo eso. Sí, sí. Em, Sé que Lo que sí, bueno, GeoGebra sabe manejar lo básico, me dijo Leandro, así que creo claro. que si hay dudas ahí, digan ahora para pararnos ahí si no se acuerdan. Claro, lo que sí por ahí en GeoGebra yo tuve que modificar la escala del eje Y para que se pudiera ver toda la función. Si alguien tiene duda con eso, me dice y vemos cómo modificarla. Sí, Pau, ahí Mariela Mm. pregunta, dice, entendí que hay que reemplazar el primer extremo en la Ajá, función y luego bien. restar la función reemplazando en el otro extremo. Sí, Que exacta sería en realidad primero el segundo extremo, si lo queremos decir de una manera, y le restás por el primer extremo. Sí, sí, María. yes, yes, yes. Exactamente. Bien. Si nosotros venimos a la tabla acá, si completamos la tabla, esta columna coincide con la velocidad media, ¿no? de este trayecto, yo voy a anotar algunos valores acá que yo ya los tengo porque lo he resuelto previamente, pero es centímetros acá. Centímetros por segundo. ¿Alguno lo resolvió a esto? Alejandro levantó la mano. Decime, Alejandro. So- Yo lo resolví, pero lo Sí. puse en metro. O sea, Bueno, lo pasé de también. centímetro a metro. Ok, Bueno, ok. la velocidad me quedó 0,84 metros Claro, sobre segundo. exactamente. Te va a Y quedar decimal. después, fui completando la tabla hasta que en un Ajá. momento los valores me dieron negativo. Exactamente, a eso quería llegar. Entonces, la pregunta era, bueno, acá nos empiezan a dar los mismos valores, pero negativos. La pregunta es, bueno, ¿qué me puede decir con de la velocidad de la pelota en este trayecto? ¿Qué significará ese que me empiece a dar negativo? Que la pelota dejó de subir y empieza a caer. Claro, Es la a pelota favor. empieza a caer. Perdón, que te interrumpí. Sí, sí, eso. Ah, bien, exactamente. Pelota empieza a caer, ¿no? Sube, sube, sube hasta llegar a su punto máximo y en algún momento la pelota empieza a caer. Es decir, que la velocidad fue aumentando hasta cierto punto, que sería el máximo de la función, y a partir de ese punto, ¿qué pasa con la velocidad? María Fernanda levantó la mano. Diga, Fernanda. Y cuando llega al punto máximo en altura, ya no hay aceleración, no hay velocidad, entonces empieza a desacelerar, o sea, en ese momento hubo una desaceleración, y entonces empieza a caer y vuelve Exactamente, a retomar velocidad. exactamente, exactamente. Ese significa el signo negativo de esa velocidad. Bien. Y la pregunta C, en realidad la pregunta C es un poco una pregunta para ver qué habían puesto ustedes o qué pensaban y para iniciar el resto de las actividades que después también van a ver con Gisela. Pero la pregunta es, bueno, ¿cuál es la velocidad de la pelota a los 6 segundos de iniciado el movimiento? ¿Cuál es la diferencia de esta actividad con la anterior? En la anterior, la velocidad era constante, es decir, para cualquier tiempo la velocidad iba a ser la misma. En este movimiento, la velocidad es constante. Lo vuelvo aquí.
Y no, porque si hay un punto donde no tiene, o sea, no acelera y ya no es constante. Y cuando Exactamente. vuelve a tomar velocidad nuevamente, ya ahí demuestra que no es constante. Exactamente. En un momento la velocidad fue aumentando y después, bueno, fue disminuyendo la velocidad y demás, pero vemos que no es constante, la velocidad fue cambiando, no es siempre la misma. Entonces, ¿cómo puedo hacer para yo saber cuál es la velocidad o para estimar en realidad? Porque la pregunta no es decirme exactamente cuál es la velocidad de los 6 segundos, sino cómo puedo hacer para más o menos saber cuál es la velocidad a los 6 segundos. ¿Alguien hizo algo? No, yo no. No, bien. ¿No? Creo que el silencio. Bueno, acá en realidad había como pensándolo yo, ¿no? Tenemos como una respuesta un poco más general y bueno, decir, a ver, voy a completar esto si lo tenemos. Este 4,5 es -12 centímetros por segundo. El de 5,6 -36 centímetros por segundo. Y 6,7 es -60 centímetros por segundo. Bueno, en realidad una respuesta más general que me pueden dar y que yo la puedo considerar bien, este, que no es la que hemos pensado en realidad con Gisela, no te estoy diciendo ahora Gisela, pero que me parece también válida en cuanto a lo que nos pide la actividad. Es decir, bueno, a ver, el segundo 6 está entre este intervalo y este intervalo, ¿verdad? Eso te iba a decir, yo hubiera Ah, pensado eso, si no, no claro, sabía entonces yo qué. con eso es suficiente y me conformo. Están entre este intervalo, entonces yo digo, bueno, a ver, yo en este intervalo tengo una velocidad de -36 centímetros por segundo y en esta tengo una velocidad de -60 centímetros por segundo. Entonces, ¿qué puedo decir? Bueno, una respuesta completamente válida era decir, bueno, en el instante 6 y la velocidad va a estar entre -36 y -60 centímetros por segundo. ¿Se entiende eso? Que sí, Sí, dice María Fernanda. Sí, claro. O sea, yo ubicamos en realidad el segundo que queríamos tener en cuenta y bueno, estimamos aproximadamente, no me pedía exactamente cuál era la velocidad, sino estimar, es decir, bueno, decir un aproximado de ver dónde puede llegar o cuál puede ser el valor de la velocidad. Entre -36 centímetros por segundo y -60 centímetros por segundo. Bien, me voy entonces a la última actividad. Sin dudas en la actividad 3 En la actividad 3 sí. para que no, para que pase a la actividad 4 sin problemas, no hay Pau, nada que quedó colgado. Pau. Sí, Sí. Y se consideran los dos porque en los dos lo toma, dice mayor o igual. sí, en este Dice, caso. Acá está considerando, me vuelvo acá a la tablita, acá está considerando en realidad t menor o igual y acá t mayor o igual. Entonces el 6 está incluido en realidad en los dos intervalos. claro, o sea, y si tuviéramos mayor nomás en el de abajo, Y si tuvieras, y en realidad podríamos seguir diciendo que estaría entre esos dos valores, ¿me entendés? Porque ponele que si acá tuviéramos, no sé, ponele vos acá me decís que no tengamos el igual. claro, Bueno, el 6 está incluido en este intervalo, pero no está incluido en este. O sea, si yo hago claro, la recta numérica, si tenemos el 5, el 6 y el 7, ¿no? El primer sí, intervalo sería entre 5 y 6, que sería de acá hasta acá. sí, El otro intervalo es sin tomar el 6, pero de acá hasta acá, ¿no es cierto? claro, Bueno, si yo quiero considerar hacer una estimación, en realidad
por más que el 6 no esté en el otro intervalo, que no, si lo consideramos así, ¿no? Como vos me lo estás planteando, sí Claro, sí sé que el 6 pertenece a ese intervalo entre 5 y 7, ¿me entendés? claro. Claro, que me generó esa duda. Claro. Digo, Entonces puedo estimar que la velocidad va a ser entre menos 36 y menos 60, bien. ¿sí? Sí, ahí entendí. Bien. Alejandro levantó la mano, Pau. Diga, Alejandro. Yo, ¿cómo es que se llama? Como la velocidad Sí, variaba durante todos los puntos de la fórmula, sí. de la función, Ujú. o sea, reemplacé el 6 segundos en la fórmula y calculé la velocidad así, me dio menos 0,41. A ver, necesito orientarme. Vos reemplazaste a t por 6, Claro. ¿no? Y eso te Ujú, da un valor específico. ¿Cuánto nos da? A ver. ujú. Menos 12 por 6 al cuadrado más... 40,66. No, si reemplazás Ok. por 6 te da 244. Ajá, Bien. ¿Y ahí qué hiciste? sí. Y ahí lo dividí por la variación de tiempo. ¿Y qué pusiste como variación de tiempo? 6 menos 0. 6 menos 0. Ujú. Y eso te quedó aproximadamente 40,66. 40, bueno, puede ser también una aproximación, pero ¿cuál es el problema que tenemos ahí? Que en ese caso nos estaría dando positivo La la velocidad. aceleración, la velocidad. La velocidad, claro. Ujú, Porque si vos haces, déjame pensar, si vos haces 6 menos 0, estás calculando en realidad, estás calculando esa velocidad en el instante 6 ujú, y lo estás calculando como si fuera una velocidad media. ¿Me entendés? ujú, Y el problema, que no es una velocidad media, porque yo no lo estoy preguntando entre dos instantes en específico, entre dos valores en específico, sino estoy preguntando exactamente en el instante 6. ¿Sí? ¿Se ujú. entiende? Sí, en el punto. Entonces Ujú, no podemos usar el tema de la velocidad media cuando yo quiero calcular una velocidad en un instante en específico. ¿Sí? ujú. Sí, correcto. Gracias. No, de nada. Perdón Genial tu que tuve que participación. pedirte que me lo volvieras a decir, que estaba pensándolo al ejercicio. No, igual está bien. Yo hubiera... ¿Puedo opinar, Pau? Por supuesto. Yo hubiera elegido entre 5 y 7 y dije, bueno, como el 6 está en el medio y me hubiera mandado por ese lado. No sé por qué lo quiero ponerme en el rol de ellos y decir, yo hubiera elegido entre 5 y 7, dije, como es por la Ujú. mitad, hubiera dado el promedio, no sé. Claro, bueno, por eso les decía que había como esa actividad podía estimar, más o menos. No hay como una respuesta correcta, específica. Sino simplemente, bueno, a ver diferentes opciones válidas, ¿no? Que podamos, María Fernanda levantó la mano, Pau. diga María Fernanda. Y en esa forma sí se podía trabajar entonces con la velocidad media, poniendo los dos intervalos entre 5 y 7. Ah, claro, si trabajás, ahí sí, porque ahí sí estamos trabajando entre dos Ujú, ajá, claro. posiciones en específica, dos tiempos en específico, ¿sí? No estamos calculando exactamente la de 6, pero sí estamos calculando, bueno, una velocidad media entre esos dos instantes. Estamos suponiendo que entre esos dos instantes hay una velocidad media y una velocidad que se mantiene constante. Sabemos que no, pero lo podemos hacer. Claro, yo ahí hubiera, por eso dije 5 o 7, porque yo lo hubiera representado así. Si no sabía, por ejemplo, a Claro, dónde iba, yo me acercaba cerca al 6 y digo, bueno, claro, tomo dos valores. Como sé que el 6 está ahí, el 6 está entre 5 y 7 seguro. No claro. podía haber elegido entre, no sé, 8 y 10, por ejemplo. Yo sí o sí me tengo que acercar al entorno de 6 porque yo quiero saber qué pasa justo en 6. Pero como no sé, me acerco, Exacto. me voy acercando.
Bien, vamos a la última actividad y la vamos revisando y bueno, los que lo hayan hecho me van contando qué hicieron. Que dice, para estudiar el movimiento de una bala, un investigador la ha iluminado mediante un flash que lanza destellos instantáneos a intervalos de 0,1 segundos. Tomando medidas sobre la fotografía, ha registrado los espacios recorridos por la bala en los instantes en que se muestra la tabla. Entonces ahí teníamos una tabla. Entonces teníamos el instante t en segundos. En un segundo había recorrido 112, no tenía unidades. 112 unidades, 1,1 segundos, 121,44, 1,2 segundos, 130,56 y así sucesivamente. La primera pregunta que nos hacían nos planteaba en realidad una situación que le pasaba al observador y que teníamos que analizar, bueno, a ver si era válida o no era válida lo que él había planteado. Entonces dice, el investigador intentó determinar la velocidad exacta en la bala t igual a 1. T igual a 1 segundo. Es parecido a lo que nos pasó recién, ¿no? Que queríamos saber en 6 segundos. Bueno, él quería calcular la velocidad exacta en ese segundo en específico. Mediante la fórmula de velocidad media, haciendo coincidir el instante inicial y el final del intervalo. Es decir, bueno, a ver, yo voy a tomar, como quiero saber solamente en 1, a él se le ocurrió y dijo, bueno, voy a ver, en vez de tomar un intervalo entre 0 y 1, voy a tomar un intervalo 1 y 1. Es decir, como teníamos recién en la tabla, teníamos el intervalo que sería 1, él tomó t y lo escribió así. Para ver si funcionaba la fórmula de la velocidad media para poder calcular esa fórmula, si era suficiente para poder calcular la velocidad. ¿Alguien lo hizo? ¿Alguien intentó hacerlo? Calcular la velocidad así. ¿Lo Soledad hacemos? dice que yo no Ah, lo logré hacer. Dice que Sole bueno. no lo logró hacer. A ver, Pero lo sí voy a la tabla del hacer, pero B. quiero buscar. Ah, ok. Quiero buscar un colorcito que se vea mejor sobre esto que está muy oscuro. Ahí está. Si recordamos la fórmula de velocidad media, la vamos a escribir. Es el punto A del tiempo acercándose a T2, T1 acercándose a T2. Estoy Cuando haciendo el T1, inciso A cuando el investigador hace coincidir T1 y T2, que sean exactamente el mismo valor. claro, yo lo hice y bueno, ¿Sí? al Ah, restar T1 y T2 y el sí. espacio en T2 y T1 me da 0/0, una indeterminación. Ah, exactamente. Exactamente, Alejandro. ¿Se acuerdan que lo voy a hacer para los que no pudieron hacerlo? Si recuerdo rápido la fórmula para calcular la velocidad media, tenemos posición final menos la posición inicial dividido tiempo final menos el tiempo inicial. Lo estaba poniendo como X. Entonces, fíjense, ¿qué pasa? Él está trabajando solamente con esta columna, con la columna número 1, porque él quiere hacer coincide el T sub 1 con el T sub 2. Entonces, en T sub 1, el espacio era 112, y en T sub 2 también era 112, porque estoy trabajando exactamente con el mismo valor. Entonces, si nosotros hacemos 112 unidades menos 112 unidades, y en el denominador estamos trabajando con el tiempo, pero el tiempo era el mismo porque estaba haciéndolo coincidir, era 1 y 1. Es decir, tenemos que hacer 1 menos 1. Y acá aparece lo que nos decía Alejandro. Si yo hago 112 menos 112 es 0. Y si yo hago 1 menos 1, también es 0. Y 0 sobre 0 es una indeterminación matemática. No se puede resolver, al menos por este medio.
¿Se entiende eso? ¿A qué concepto de cálculo se relaciona ese 0/0? ¿Se acuerdan? Capaz lo vieron. Límite. Límite, ¿Cómo? que el límite sería infinito. Ujú, ujú, Bien, ujú, límite. ujú. Uy, se prendió el calefón, no sé si se escucha todo el ruido. Poco, poco, ¿Se poco. escucha? Lo ve más allá. Que se prendió justo el calefón. Bien, ahí Bueno, está la indeterminación que queríamos encontrar. La actividad 4 por eso era tan importante. es decir, fíjense cómo para la velocidad que nosotros veníamos calculando de una manera específica, con una fórmula en particular, cómo en realidad esa fórmula no nos dejó de servir para poder calcular una velocidad en un instante en específico. ¿Se entiende? Ay, me estoy acomodando en otro lado. ¿Me siguen o no? Sí, dice María Fernanda. Bien. La Vamos otra, con... la otra vez creo que nos estaban preguntando, pero creo que no está, que nos decían que qué tenía que ver la actividad con límite. No me dejó llegar acá para decirle que sí tenía muchísimo que ver, pero que esperara que tuviera paciencia. Y ahí empezó a Acá asomarse el empezamos a límite. ver un poco la relación, claro, con los Exacto. temas que ustedes han visto y que se relaciona con los temas que van a venir. Bueno, y pasamos al B, que era el B y el C. En el B era completar una tabla, ¿sí? ¿Qué teníamos que hacer? Fíjense que nos da el intervalo, que el primer extremo del intervalo es 1 y el segundo extremo del intervalo es t. Dice, teniendo en cuenta que los valores de t son los que aparecen en la primera fila de la tabla anterior. Es decir, los valores de t son estos, que están acá. Entonces, si yo tengo en la primera, si quiero hacer, por ejemplo, para el primer intervalo, lo que está haciendo, bueno, ahora, como no podíamos calcular la velocidad instantánea en el instante 1, bueno, armemos intervalos para poder más o menos saber la velocidad media en cada uno de esos intervalos. ¿Se acuerdan que, como dijimos recién, en un instante no lo podíamos hacer, pero si yo tomo dos puntos o dos tiempos distintos, puedo calcular la velocidad media? Ahí Entonces va Mariela, armando los... Sí, que ahí Mariela contestó y puso, hay que analizar entonces en el entorno. bien. Y le puse exactamente mal. Exactamente, Mariana. Muy bien. Acá bien se relaciona mucho con lo que han visto después. Bueno, acá ustedes tenían que seguir armando. Era el intervalo, en este sería el intervalo 1, 1,3, completando con lo que tenían arriba, ¿no? Y para calcular el espacio recorrido, bueno, simplemente lo que teníamos que hacer era, por ejemplo, en el intervalo 1, 1,1, si yo me vuelvo a la tablita de acá, hacer la diferencia entre el intervalo, lo que recorrió en el tiempo 1,1, en el instante 1,1, menos lo que recorrió en el instante 1. Y así con cada uno, ¿no? Acá, lo que recorrió en el instante 1,2 menos lo que recorrió en el instante 1. Y así ir calculando cada uno de los espacios recorridos. En este, por ejemplo, les queda 9,44. ¿Coinciden, chicos? No, no coinciden, no se entendió. Pregunte, como siempre les decimos. Pregunte. Sí, coincide, dice Soledad. Bien, así con todo. Y bueno, para calcular la velocidad media, de la misma manera que veníamos calculando la velocidad media en los ejercicios anteriores, hacer ese cociente entre la variación de la posición dividido la variación en el tiempo. Acá ya teníamos cuál era el espacio, ¿no? Y bueno, después de tener la variación en el tiempo, tendríamos que hacer 1,1 menos 1 y vamos a obtener la variación del tiempo. Haciendo ese cociente nos da la velocidad, que en este caso les va a quedar 94,4.
No recuerdo, no decía si qué unidades era, ¿no? No, porque viste que no está el del espacio, está el del tiempo nada más. Exactamente, le voy a poner 1,4 unidades por segundo. ¿Se entiende eso? Hablen, digan lo que sea. Sí, Este sería unidades. Sí, sí, dice Así eso. tendríamos que ir haciendo, ¿no? Con cada uno de los intervalos para poder ir calculando las velocidades medias en cada intervalo que hemos elegido. Claro, y ahí lo dejamos espacio en blanco para que ustedes elijan. Podía Claro, ser para de que 1 ustedes a armen. 1,3 o podía elegir yo de 1 a 1,05, por ejemplo. Era como que dijimos lo que quieran ustedes, averigüen y elijan ustedes el intervalo, Cla- pero en realidad tienen que usar, porque si no, no van a tener la info, tienen que usar los, el instante que nos dice la tabla anterior. De 1 a 1,2, de 1 a 1,3, de 1 a 1,4, 1 a 1,5, 1 a 2 y 1 a 3. cierto que no estábamos en la función de recién, es verdad. Claro, Muy si no, no van a tener la bien, información. es verdad. Bien, y la última pregunta, que tiene que ver un poco con lo que dijo Mariela recién, dice, según los cálculos realizados, ¿cuál de los valores para la velocidad media es una mejor aproximación de la velocidad en el instante t sub 1 igual a un segundo? ¿Cuál les parece de todos los valores que ustedes van a obtener si no lo lograron hacer cuando lo hagan? ¿Cuál de todos estos resultados, de estos valores de la velocidad media, va a ser una mejor aproximación de la velocidad en el instante t sub 1? ¿Qué les parece? Por ejemplo, si lo hacemos entre el intervalo 1, 3, esto nos da 128 128. y la velocidad media, a ver si consiguen conmigo, 64. 64. Muy bien, unidades por segundo. Y si lo hacíamos para el primer intervalo, esto nos daba 9,44 64. unidades y la velocidad nos quedaba 94,4. 94,4. Muy bien, Alejandro. ¿Cuál les parece de todas estas velocidades que hemos calculado que es una mejor aproximación para la velocidad en el instante 1? Para mí la que más, o sea, se acercó a la velocidad del instante 1 es la de 1,1 porque el intervalo es más chiquito, mi delta es cada vez más chiquito, me voy acercando más al valor, que Perfecto. vendría a ser la definición del límite. Exactamente. Mientras más yo me acerco a ese valor, más aproximada o mejor va a ser la aproximación de la velocidad. Fíjense que para 1,1 me da 94,4 y para 1 y 3, que uno piensa, bueno, no hay tanta diferencia entre 1 y 3, pero la velocidad me da de 64. Miren qué alejadas que están los dos valores. Entonces, bueno, no me quiero adelantar a lo otro, a lo que sigue, pero una mejor aproximación para la velocidad en el instante 1 es aquella aproximación o aquel intervalo que se acerca o que se reduce cada vez más, que se va acercando cada vez más al valor 1. Cuando esa longitud del intervalo es cada vez más pequeñita. ¿Se entiende eso? Wow, ¿se entendió? Sí. Sí, sí, dice Daniela, sí, dice María Fernanda. Bueno, ¿alguna duda más en particular sobre esto? Que era toda la primera parte. Mientras el entorno es más pequeño, más se acercan. Eso pone Mariela. Sí, se Bien, entiende, dice Karen Ledesma. bueno, Perfecto. Y Mariela. bien. Recuerden que si ustedes esto no lo lograron hacer en su momento y demás, no hay ningún problema, pero en el trabajo final, que todavía no hemos habilitado la entrega, ya la vamos a habilitar en un espacio aparte,
En ese trabajo tienen que ir completando o arreglando todo lo que no pudieron hacer en la primera entrega de esta sección, ¿sí? Exacto, recuerden que la primera entrega siempre es como qué harían sin la parte de institucionalización del profe, qué hacen solos y qué hacen junto con el profe. Bien, después la Exacto. idea es que ustedes lo puedan ir corrigiendo mientras va explicando. Bien. Bueno, no sé si alguien quiere preguntar algo más. Pregunten ahora o callen para siempre. Si no, bueno, decirles cuándo nos volvemos a encontrar para que sepan. Exacto. Ya tengo acá mi presentación. Eso les íbamos a decir. Bueno, Ahí estamos. em, que bueno, que por problemas, por razones personales, el lunes no podemos estar en la próxima clase, pero sí nos habilitaron la próxima semana para seguir con el taller, pero lo tenemos que terminar el taller sí o sí la semana que viene, no tenemos más tiempo, más que la semana que viene. Entonces, quedamos el próximo miércoles, lo vamos a escribir ahí por comentario igual, próximo miércoles, a las 5 de la tarde. No tenés activado Estaba el audio. hablando con el micrófono apagado. Exacto, El miércoles sí, a las 5. exacto. Chicos, ¿tienen algún problema? Igual va a estar, vuelvo a decir, grabada la clase. Si por casualidad trabajan o lo que sea, no pueden estar. Eh, pero bueno, era esa noticia que le teníamos, que el lunes no podemos, pero sí el miércoles a las 5. ¿Cómo están con ese horario? Los que están acá, los 7 que están acá. Pueden hablar sin problema. Yo no tengo Yo problema. no Dicen, tengo problema, dice. Bien. ¿cómo podemos hacer los que no están en la clase anterior? ¿Están todas las clases grabadas, Mariela? Están Míralo. todas en el Classroom, Mariela, la podés encontrar ahí. Están guardadas como clase grabada, ¿verdad, Gise? Exacto. Están Donde grabadas. dice sección 1, ahí adentro van a encontrar el material, Ujú. el foro de consulta si quieren hacer tienen alguna duda y quieren preguntar. Y hay una parte que dice clase grabada que está arriba y ahí van a encontrar el video de la clase. Claro. Y eso queríamos avisarles que bien, como ustedes verán, la actividad 1 era larga, por eso nos demoramos. La actividad 2 ya es cortita. Ya, bueno, un poquito más cortita, 3. Y después la 3 es una página. ¿Bien? Casi, una página. Entonces, la fecha de entrega sigue siendo hasta el domingo a la noche. Yo voy a corregir todas las entregas que tengan. Y del lunes al martes voy a estar corrigiendo. Y el miércoles sería la resolución de la sección 2, verla. Y de ahí vemos la próxima clase, que sí o sí va a ser jueves o viernes, porque no tenemos otra opción. Así que, pero el miércoles les decimos la próxima clase, que va a estar entre el jueves o el viernes, que sería la última clase. Bien. Exacto. ¿Alguna duda con el tema del formato o algo que nos quieran decir ahora antes de terminar la clase? Y yo le quería decir, a mí se me complica muchísimo entregar algo el domingo, porque yo ya desde el viernes hasta el domingo estoy en otras cosas, porque doy clases en una iglesia y también me traslado hasta Rivadavia, donde vive mi mamá y donde me congrego en esa iglesia. Así que a mí los domingos se me complica muchísimo Igual es entregar cualquier hasta cosa. el domingo, se puede entregar antes. Está habilitada la sección desde ahora en adelante. Puede ser jueves, viernes, sábado, domingo, hay 4 días todavía. Hasta el domingo a las 23:59. Puede ser antes, puede ser jueves, puede ser viernes, puede ser sábado, puede ser domingo. El domingo sería como última opción. Obvio, ¿se puede entregar tarde? Sí, la pueden entregar tarde.
No van a tener la misma nota que los chicos que lo entreguen en tiempo y forma. Eso sí, para considerar y valorar los chicos que lo han entregado en tiempo y forma. Eso quiero que quede claro. Bien. No Ahí me sé. preguntaba, bueno, ya le respondí a Mariela, pero me preguntaba de si es la actividad uno, la sección uno o la 2, que es la sección 2 la que tienen que entregar ahora. La Claro. uno la entregaron ya el domingo, este, El el domingo domingo a la pasado, noche. Mar. Entraste medio Recién pude tarde entrar ayer. como Sí, Lisandro. sí. Sabíamos que Que, algunos entraron tarde, pero bueno, si la querés entregar ahora a la sección uno no hay problema, si no la entregás directamente en el trabajo final. exacto, Mar. Que Sí, sería lo mejor directamente en el trabajo final, porque en realidad esta primera entrega, como les decía, es simplemente para ver cómo lo resolvían ustedes sin nuestra intervención. Y como ya hicimos las clases y demás, ya intervenimos directamente, entonces directamente guardarla, hacerla, la vas a tener que hacer, sí, pero guardarla para el trabajo final directamente. Directamente entrego todo junto. O sea, ahora entrego las dos, después La 2 la tres. claro, sí, la 2 entregala, después la 3 y cuando sea el trabajo final entregas las 3 juntas. Ajá. Y ahí vas a tener la 1. Entra a la clase. Bien. ¿Alguna otra duda, chicos? Yo tenía la misma duda que Mariela, así que Ah, bueno. ¿También no pudiste entregar la sección uno? no, o sea, entregué hasta lo que en la actividad 1 y la 2 porque un poquito de la 2 porque no entendía, entonces no Per- pude entregarlo. Perfecto, no te preocupes por eso, Abigail, porque acordate que nosotros solamente queríamos que entregaran lo que habían podido hacer. O sea, vos entregaste lo que pudiste hacer y está bárbaro. Ahora después en el trabajo final, con todo esto que hemos charlado y demás, sí la completás y entregás toda la sección uno completa, con todo lo que te faltó o lo que tenés que cambiar. Exacto. Eso es lo que le íbamos a decir. Bueno, gracias. Que no tienen de alguna forma la misma intención que lo entreguen ahora después de haber visto los videos, porque Claro, en los videos se resolvieron las actividades, ¿se entiende? Entonces la idea es que sí o sí lo entreguen antes de que el video se haga y aparte que ya está grabado, entonces lo pueden ver todos. Bien. Pero vuelvo a decir, la actividad está hasta el domingo en la noche, la segunda. La segunda, si ya han entregado la segunda actividad, la pueden eliminar y la pueden volver a enviar. Como alumno está eliminarle el archivo, por ejemplo, y volver a enviarla de la segunda actividad. De la actividad 1 no, porque ya está. Es lo que enviaron. Pero de la actividad 2 todavía la fecha de entrega no vence. Vence recién el domingo. Hasta ahí. ¿Se entiende? Chicos. Sí, se entiende. Bien. Entonces, tienen tiempo. Jueves, viernes, sábado, domingo, actividad 2. Bien. Lunes, martes voy a estar corrigiendo. ¿Pueden entregarla con tardanza? Sí. ¿La podés entregar el lunes? Sí. ¿La podés entregar el martes? Sí. ¿La podés entregar el miércoles previo a la clase? Sí. también. Solamente que no será la misma nota que los que lo entreguen hasta el domingo a la tarde vieron que en la rúbrica dijimos presentación en tiempo y forma. Bueno, a eso nos referimos con tiempo y forma, porque no va a tener los 3 puntos. Tal vez tendrá 2, tendrá 1, tendrá 0 si no presenta nada. Bien, es eso, para que lo tengan en cuenta. Y por eso también está grabado lo que estoy diciendo, para que los demás lo tengan en cuenta, que lo pueden entregar con posterioridad, solamente que no tendrán esos 3 puntos, lo máximo, si no tendrán menos, ¿se entiende? Cualquier cosa, nos vemos recién de acá una semana, chicos, nos vemos la próxima, el miércoles a las 5, casi una semana, porque estamos jueves, pero 6 días más o menos, ¿bien? Ujú. Y de ahí les decimos cuándo va a ser la última, que va a ser entre jueves o viernes, sin duda.
Sin Bueno, dudas chicos, por ahora. no le robamos más tiempo. Vayan tranquilos. Gracias por conectarse. Sí, gracias. Les agradecemos siempre eso.